Ya a ver, vamos a empezar la clase ahora. Bueno, hasta el día de ayer vimos el tema de Maven, cómo hacer la configuración, cómo crear los proyectos y nos dimos cuenta que podemos crear varios tipos de artefactos realizando indicándole cuál es el gap, la clave primaria para los artefactos en Maven. Y aparte de eso vimos que existen dos tipos de construcciones o dos formas de construir proyectos usando Maven, ya sea como un artefacto simple o como un artefacto que funciona como padre, un proyecto raíz. Bien, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver el siguiente paso, que es justamente el uso de Git. Eh, Git para poder realizar el versionado del código fuente. Vamos a ver algo en la pizarra. Bien, a ver, ¿cuál es la idea de tener Git en nuestros proyectos? No es tratar de cumplir un estándar ni nada por el estilo, sino que es una herramienta que nos va a permitir a nosotros gobernar o tener gobernabilidad sobre el código fuente. Anteriormente, ¿qué pasaba? En las versiones o en los programas que se hacían con Forms, con Visual Basic, lo que se tenía era un directorio y en el directorio se iban creando las versiones de los programas, ¿no es cierto? Entonces le poníamos a los ejecutables versión uno. Byron, estás compartiendo en pantalla. No sé, aquí no veo nada. Ok, perdón, disculpa. Gracias. Ya, ahí, estaba justamente graficando esto de aquí, ¿no? Ahí pueden verla. Ahí sí. Ya, excelente. Bueno, les decía que el tema de versionado con los lenguajes de programación anteriores, Forms, Report, Visual Basic, no sé si que podemos mencionar aquí Fox, entre otros. Lo que se hacía era tener un directorio en el cual se ponían las versiones, ¿cierto? En un directorio compartido. Y aquí había una carpeta en la cual se iban acumulando los archivos con la versión uno, versión 2, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? De esta forma se manejaban las versiones con este tipo de lenguajes, con lenguajes viejos como Visual Basic y otros que permitían generar ejecutables. Bien, y esto se tomaba y se los pasaba para cada una de las máquinas. O cuando había un nuevo integrante en el desarrollo, se le pasaba la versión, él copiaba el directorio y comenzaba a trabajar, ¿no es cierto? Hasta cierto punto se puede manejar así, pero ¿qué pasaba si sucedía algún tipo de catástrofe en el equipo? Se perdían estas versiones y ya nunca más iban a aparecer porque se dañaba el disco duro, o no sé, podía pasar algo ahí con el hardware del equipo, con el equipo en sí. Entonces habría que estar buscando las versiones en cada una de las máquinas. Eso pasaba mucho en, en las empresas con sus ambientes de desarrollo, en empresas grandes. Bien, bancos inclusive. Bien, entonces luego de esto apareció, luego que se presentaban este tipo de problemas, se intentaron desarrollar algunas herramientas para automatizar y guardar las versiones de cada uno de los archivos que corresponden a nuestro programa. Uno de esos programas populares que se crearon fue Subversion. No sé que lo escucharon alguna vez. En el Subversion, ¿qué permitía? Permitía guardar versiones completas de todo el proyecto y lo hacía centralizado. Si tú en un directorio remoto, aquí, ponías la versión principal, ¿no es cierto? Aquí, versión del programa completa. Y los programadores lo que hacían era bajarse la RAM, sí, digámoslo así, ¿no? Bajarse el proyecto del repositorio, ¿sí? Se bajaban todo el repositorio, todo, absolutamente todo.
Y aquí teníamos programador 1, acá estaba el programador 2, 2, y por acá estaba el programador 3, ¿no es cierto? Bien, ¿qué pasaba ahí? Ellos se descargaban todo el código fuente, ¿no es cierto? Tal cual, ¿sí? Y comenzaban a hacer sus cambios sobre los archivos. Aquí modificaba el archivo 1, acá modificaba el archivo 1 también, y acá se generaba el archivo 2. ¿Qué pasaba ahí? Una vez que tú te bajabas y estabas modificando un archivo, él generaba aquí un bloqueo de ese archivo, bloqueo de la versión de ese archivo. ¿Sí? Le bloqueabas el archivo a esta persona y nadie más podía modificar el archivo hasta que esta persona lo libere, ¿no es cierto? Eso ya causaba un retraso, no era tan ágil trabajar con Subversion, porque este bloqueo no le permitía al programador 2 hacer sus cambios y trabajar con toda la versión, porque la versión completa estaba acá arriba. Al momento que él quería subir el archivo, no lo permitía porque estaba bloqueado. ¿Qué había que hacer? Había que comunicarse entre los dos, subir los fuentes en una sola, en un solo directorio, y ahí él le daba commit, ¿no es cierto? Le daba commit y la versión quedaba publicada. ¿Estamos? Entonces, fue muy útil el Subversion hasta que el creador de Linux, justamente, mejoró el manejo de versiones, un versionador descentralizado. Ahí creó este programa Git. ¿Sí? Vamos a borrar la pizarra. ¿Sí? Entonces el Git también es un sistema de control de versiones, pero tiene una ventaja, que él trabaja por medio de ramas. Yo aquí tengo mi versión remota, ¿sí? Y cada una de las ramas no es nada más que una etiqueta que identifica un estado de la versión. Por ejemplo, esta es la versión remota, la original, digamos así, original, ¿sí? Vamos a ponerlo en una línea de tiempo, ¿sí? Esta es mi versión original, que está así. Y en algún momento, un desarrollador dice, está bien, voy a empezar a trabajar sobre esta rama, que es la versión original, sobre esta rama principal, y él lo que hace es copiarse y generar aquí una línea de tiempo, un estado, ¿sí? En una fecha, por ejemplo, digamos así, 01 del 2001 o del 2021, ¿sí? En ese momento él hace un snapshot, una captura del estado de la rama en ese momento. En ese momento, en este punto en el tiempo, él se descarga el código fuente, crea una rama y comienza a trabajar. ¿Estamos? ¿Sí? Tiene su versión y él comienza a trabajar sin importarle quién más está trabajando sobre esa rama. ¿Estamos? Entonces aquí él comienza a realizar su trabajo, hace sus pruebas, su desarrollo y pruebas. ¿Estamos? Sí, pero él tiene una rama en este punto. Si de aquí a la siguiente semana se une otro programador, se crea otra rama que identifica o captura el estado de la rama principal en ese punto en el tiempo, ¿no? Digamos aquí, la fecha va a ser 10 del 01 del 2021. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, a estos estados, a estos puntos en los cuales yo hago una captura de la versión, se la conoce como branch o ramas. ¿Estamos? ¿Sí?
Acá también branch. Entonces, un branch no es nada más que la captura o la etiqueta del estado de mi versión en un punto en el tiempo. Nada más. ¿Estamos? Y es una copia de todo el proyecto en el cual yo puedo hacer mis cambios, puedo dañar, puedo probar, puedo hacer algún tipo de instalación de plugins, hacerlo compatible con otro sistema operativo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero solamente estoy modificando mi branch con todo lo que corresponde a la versión original. ¿Estamos? Si de aquí a mañana este señor hizo algunos cambios, ¿sí? Hizo algunos cambios y le aceptaron los cambios y todo el ciclo de pruebas, etcétera, etcétera. Él lo que hace es hacer un commit sobre la rama original. Hace un commit primero aquí, ¿no? Perdón, me equivoqué. Hace un commit aquí y hace un snapshot de ese commit en ese momento. Vamos a ponerle que sea el 15 del 01 del 2021. ¿Estamos? Hace un commit y este commit intenta mezclarlo con la rama principal. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Si no hay ningún conflicto, la mezcla del cambio que él hizo contra la rama principal va a ser transparente. ¿Sí? Aquí entonces él hace un commit. Este commit que él lo registró en esta fecha se registra en mi rama principal al hacer el merge. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con esta rama? Esta rama tiene el snapshot o el estado de la rama principal en otra línea de tiempo. Al momento que él va a hacer aquí el merge, solamente aquí, en este momento que él va a hacer la mezcla, él puede hacer commit acá, ¿no? Él hace commit en un punto en el tiempo que va a ser el 20 del 02 del 2021, ¿sí? Él hace un commit y al momento de querer aplicarlo, aquí recién se van a revisar los conflictos. ¿Estamos? Puede ser que esta persona que estaba desarrollando haya modificado algún archivo que la persona acá también lo modificó, pero como están en estados diferentes, en tiempos diferentes, al momento de él querer hacer la mezcla le va a salir un conflicto. Le dice, no, esta persona también tenía la misma versión y la modificó, pero tú no la tienes. Entonces tiene que hacer aquí un merge, pero una mezcla, y esa mezcla tiene que manejársela, ¿no es cierto?, por medio de un pull request, ya vamos a ver lo que es eso, una solicitud del cambio, ¿sí? Y se hace el ajuste sobre esos archivos que tengan conflictos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto de aquí es más ágil, trabajarlo así, que trabajarlo con el subversion que te bloquea bueno, esa es una de las ventajas, que te bloquea los archivos, ¿sí? Otra de las ventajas de utilizar este sistema de gestión de versiones, o de control de versiones, perdón, es que en el momento que tú te bajas el repositorio, tú trabajas completamente todo esto, lo haces en tu máquina local, ¿sí? No necesitas realizar ninguna consulta ni nada por el estilo a la versión remota. Al final, cuando tú llegues al commit, recién en ese momento vas a revisar o vas a hacer los ajustes sobre los conflictos que hayan entre los archivos que modificaste contra los que están en la rama original. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, No, No. todo está claro. Siempre, siempre en la local tú vas a tener una máster y de esa máster puedes sacar tantas copias tú quieras. Ahí depende. Por lo general se manejan, bueno, no sé, ahí depende de cómo lo han organizado, ¿no? Se manejan tres ramas, una que sea desarrollo, otra rama principal que es la de preproducción o pruebas, ¿sí? Y finalmente la rama que sale a producción, que es la master. ¿Por qué se lo maneja así? Pero Ajá, yo tengo una pregunta, pero al final todo eso está en tu máquina local, ¿sí o no? sí.
No, no, no. Entonces, Tú te lo puedes bajar dependiendo de la rama que necesites, ¿no? mm, Tú te bajas el repositorio dependiendo de la rama que necesites. Al momento que tú te haces clonas el repositorio, te descargas todas las ramas que puedan haber en ese repositorio. Pero siempre te va a aparecer la principal. Tú tienes que hacerle un checkout, ya vamos a ver qué es eso, y apuntar a la rama o dirigirte a la rama que existe en el repositorio remoto. te descargas todas las ramas. Pensé que te descargabas solo el proyecto original con la rama master principal. No, a lo que le haces un clonado del repositorio, te bajas todo el repositorio. Que no veas la rama, que no veas la rama, que no te la presente en el momento que tú estás haciendo un Git branch, es porque no la has referenciado nada más. Pero la rama existe. Te bajas los logs, te bajas todos los commits, perdón, y te bajas todos los tags. Ah, ok. Ajá, todo el repositorio. Es una copia, Porque siempre que clono, yo veo solo la rama master nada más. por supuesto, sí están las otras ramas, pero tú tienes que hacerle un checkout a esas ramas. Ok. ¿Estamos? Bien. Listo. Si no hay preguntas, vamos a ver un ejemplo rapidito de esto de aquí. Vamos a verlo como... Yo tengo una cuenta de Git. Vamos a ver. Otra cosa importante, ¿no? Ya, algo importante. Hay dos cosas. Una cosa es Git y otra cosa es GitHub. ¿Sí? Git es el programa que te permite gestionar los repositorios y GitHub te permite administrar los repositorios. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. Por ejemplo, existen otras herramientas como GitLab que también te permiten gestionar los repositorios. Pero los repositorios, para que puedan gestionarse o puedan existir los repositorios, debe existir Git. ¿Sí me explico? Miren, más o menos es así. Vamos a ponerle aquí nuevo. El programa tú lo instalas en Windows o en Linux, es Git, ¿no es cierto? Es el que te permite o te entrega a ti un bash, aquí, te entrega sí, un bash, ¿no es cierto? Una interfaz por la cual tú puedes enviarle los comandos. Aquí entre los comandos que existen, pues está el git clone, el git pull, el git fetch, vamos a ver cada uno, el git branch, el git checkout, ¿sí? El git push. Son los más importantes, creo. Son los más importantes que están. El git commit. Aquí hay uno que se llama git add y git commit. ¿Estamos? Entonces, el git es el programa que te permite ejecutar o pasarle, te entrega un bash con el cual tú puedes crear repositorios, ¿sí? E interactuar con tus repositorios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, los repositorios van a estar en el sistema operativo, ¿no? Aquí los repositorios van a ser realmente directorios, físicamente directorios, y el Git, por medio del bash, con los comandos que tú le envíes, es lo que va a hacer es ir creando estos directorios. ¿Sí? ¿Vamos? Ahora, estos directorios están físicamente en el disco duro para que puedan ser expuestos y puedas administrarlos, tengas una interfaz de usuario un poco más intuitiva, digámoslo así. Crearon varias herramientas. Una de esas es GitHub, que es justamente un administrador de repositorios de Git que está en la nube, ¿no? El que vimos hace un momento. Este de aquí. Sí, pero hay otros más. Otro conocido llamado GitLab, que es un proyecto libre, que lo puedes descargar, lo puedes instalar en un servidor en tu máquina y puedes también ahí
gestionar repositorios. Y hay otro más que se llama, bueno, deben haber más, lo que yo conozco son estos. Una Hay otro pregunta, que se llama Bitbucket. Ajá. entonces GitHub es pagado y GitLab es open source. Bueno, aquí ya entramos un poquito en el tema de la polémica, qué es open source y qué es software libre. ¿Sí? Software libre realmente es un programa que te sirve a ti para poder ejecutarlo eh, sin tener que pagar ningún tipo de licencia. ¿Estamos de acuerdo? Eso es software libre, ese es el concepto. Y el concepto de open source son programas que son de código abierto. No existe un producto, sino que simplemente el producto es el código. ¿Estamos? El código se expone, tú lo que haces es implementarlo y ajustarlo a lo que tú necesitas y creas un producto, creas un ejecutable. ¿Estamos de acuerdo? Hay sistemas que son eh, software libre y aparte de eso también son open source. Y hay sistemas que solo son software libre, pero no son open source. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? En este caso, Git sí tiene una comunidad que justamente permite darle soporte, pero tienes que registrarte. No cualquiera puede meterle mano al Git. No es open source para que todo el mundo le meta mano. Pero existe una comunidad de programadores que se encargan de darle mantenimiento y generan este software libre de licencias. ¿Estamos? Entonces es un software libre. GitHub es un sistema web para poder administrar repositorios Git, pero él maneja dos tipos de licencia. Una licencia pagada hasta cierto punto, pero no es mucho el costo, y una gratis para los pobres. Ah, pero vamos a más abajo. ¿Sí? ¿Estamos? Pero últimamente, hace muchos años atrás, cuando salió el tema de open source, decían sí, que el open source era gratis y todo, pero ahora últimamente dicen es open source, pero hay una comunidad, hay community y el enterprise. Entonces siempre hacen lo mismo. Al final viene a ser como un software pagado. Depende. Depende. Por ejemplo, el mira. concepto de open source se perdió hace mucho tiempo, en mi opinión, porque en el momento que tienes dos versiones, una libre que no tiene todas las que tiene el enterprise, deja de ser. Pues. Es como Bueno, eso pasó con Red Hat. Red Hat tenía su producto llamado JBoss y tenía su producto, bueno, de ahí salió un subproducto, digámoslo así, que es Whitefly. Entonces, ellos quedaron con el producto JBoss pagado, ¿sí? Pagado. Y bueno, y también tenían soporte por parte de los ingenieros de Red Hat. Y aparte ellos liberaron el código fuente. Ojo, liberaron el código fuente, pero no se lo liberaron para todos, sino para una comunidad. Es que, ¿qué pasa si tú liberas un código? Cualquier persona puede meterle mano y no hay nadie quien controle temas de vulnerabilidades, temas de calidad, etcétera, etcétera. Entonces se lo entregan a una comunidad de programadores, a una, no sé, a como el tema de Eclipse Foundation, ¿sí? En los cuales ellos, de alguna forma, aunque entregan productos gratis, ¿no es cierto?, piden contribuciones. Y gracias a eso, pues ellos están cobrando, ¿sí? Estamos de acuerdo. Entonces, ahí no existe, o sea, no existe algún software que no genere ganancias. Para eso sí. O sea, todo el software que existe en el mercado tiene que generar ganancias. Porque nadie puede dedicarse un tiempo a realizar ese trabajo y entregarlo para que todo el mundo pueda utilizarlo gratis. O sea, eso es complicado. Es el tiempo de ellos. Ujú. Bueno, ahí ya el tema de ese tema de open source y de software libre ya dejémoselo a Stallman para que él se encargue de ese tipo de filosofías. Bien, entonces hay una versión, no es una versión, sino que hay usuarios que pagan y hay usuarios que utilizan el servicio gratis. ¿Sí? GitLab es un software libre. Este es un software libre. ¿Sí? Y tú lo puedes instalar, te lo descargas, lo instalas, lo configuras en un servidor
instalando Git también, ¿no? Y tienen las mismas, casi igual, las interfaces son iguales a la de GitHub, ¿sí? Y por último, la que fue muy popular cuando GitHub fue comprada por Microsoft, fue Bitbucket, ¿sí? Bitbucket también es un gestor de repositorios. ¿Estamos ahí? O sea, GitHub pertenece a Microsoft. GitHub pertenece a Microsoft, así es. ¿Sí? Ya, listo. Sí, es dueño de todos los repositorios que existen en GitHub. Gracias a eso creó el Git Copilot. Bueno, en todo caso, así son así están las herramientas que podemos utilizar. Bitbucket también da una cuenta gratis, pero limitada, pues, ¿no? Y también puedes usarlo gratis. No sé cuáles son los límites, no estoy muy seguro, pero esto tiene un soporte de Atlassian. Creo que Atlassian es el dueño de Bitbucket. Entonces ahí ellos venden su producto completo, ¿no? Venden la etiquetera para manejar issues y aparte te venden el Bitbucket para el tema de los repositorios. Sí, como todo está ligado, cuando tú utilizas Atlassian para manejar los giras o los issues, si tú le pones la referencia del gira al repositorio de Bitbucket, automáticamente lo relaciona. ¿Sí? Eso es lo bueno. Bien, entonces aquí yo tengo, como les decía, tengo una cuenta de GitHub. Se fue Luna Victoria. Ah, no. Bueno. Tengo una cuenta de GitHub. Voy a crear un repositorio y voy a clonarlo en mi máquina, ¿no es cierto? Para que luego le paso el link del repositorio para que ustedes puedan descargarlo. Bien, entonces es sencillo. Aquí me aparecen las opciones, ¿sí ven? La cuenta la pueden crear con su usuario de Gmail, no hay ningún problema. Y le voy a crear un repositorio ahora. Vamos a ponerle aquí curso Java básico. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí voy a crear un repositorio y me da la opción de poder crearlo público para que todos puedan visualizar el código fuente o privado en el cual yo le voy a dar permisos a usuarios de GitHub que puedan revisar mi código. ¿Sí? Entonces lo voy a poner público, aquí le puedo poner una descripción, voy a ponerle aquí curso de Java básico 2021. ¿Ya? Y aquí puedo agregarle ciertos detalles, ¿no? Al repositorio. Una vez que se crea mi repositorio, puedo agregarle un archivo README, donde voy a poner la presentación de mi repositorio, características, cómo usarlo, etcétera, etcétera. Y aparte de eso, puedo agregar el archivo git ignore. ¿Qué significa esto? Que yo puedo establecer un archivo en el cual le diga a Git qué archivos, valga la redundancia aquí, qué archivos no se van a versionar. O sea, voy a excluir aquí archivos para que el Git no lo considere en su sistema de control de versiones con este archivo de aquí. Entonces puedo poner aquí, hay un template que dice Eclipse. Bueno, no está. O Java, vamos a ponerle Java aquí. ¿Sí? Ya vamos a ver qué es lo que nos crea. Bien, y listo. Una vez que tengo eso, le voy a dar crear repositorio. Sí, y automáticamente él me crea este repositorio. Me crea dos archivos, los archivos que le indiqué. Aquí en Git ignore, pues él no me va a versionar las clases, los logs. Esto lo pone para un IDE llamado BlueJ. Esto para herramientas mobile, en el caso que trabajes con Java Micro Edition. Y ningún tipo de librería, ¿sí ven? Ningún tipo de librería, ni si estoy trabajando con Linux, pues ahí se van a crear, en el caso que hayan errores, se crean archivos con este prefijo, ¿no? Bien,
Se creó eso, voy nuevamente al repositorio. Aquí se crea por defecto una rama main, ¿sí ven? Solo tengo una rama, la rama main, ¿ya? Y acá puedo obtener la ruta de mi repositorio, ¿sí? Él la da usando HTTPS o puedo utilizarlo por medio de una llave pública eh, y privada que puedo configurar aquí, ¿sí? ¿Estamos? En este caso no lo vamos a usar con SSH, vamos a usarlo con HTTPS. Voy a copiarlo, ¿sí? Y voy a abrir aquí un PowerShell y me voy a ir a la ruta de los puntos. Estoy en el D. Entonces voy a crear aquí un directorio. Código curso Java. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Ahí voy a poner todos mis repositorios. Voy a crear un directorio en el cual voy a cargar los repositorios que yo vaya a utilizar. ¿Sí? ¿Estamos? Bien, entonces aquí le voy a poner git clone y la ruta. Byron, dame un segundo. O sea, tengo que explicar exactamente como tú dices, porque como usuario, ¿verdad? ¿Cómo? No, no te escucho muy bien, se escucha como un ruido. No, no, que te preguntaba que tenemos que hacer tal igualito como tú estás poniendo ahí para acceder a tu repositorio, ¿verdad? Exacto, sí, así es. Ella, ya pasaste sobre él, no, no, Ya, se las voy a pasar. dale. Déjame, ya. Entonces, voy a copiarlo, se los voy a pasar por acá por el chat. Ya, ahí está, para que puedan copiarlo. Entonces le dan enter y ahí él se descarga el proyecto, ¿sí ven? ¿Sí? ¿Estamos ahí? Sí, Ya. Listo. Entonces, una vez que ya tengo descargado el proyecto, yo me voy a dirigir con el Eclipse hacia ese proyecto. Ese proyecto va a ser mi workspace. Ahí ya depende cómo lo organicen ustedes, ¿no? A veces, en el mejor de los casos, se versiona el workspace cuando tengo varios proyectos. Ahí es donde sale Byron, porfa, ¿Mm? podrías poner anterior para... Ya, ok, no hay problema. Sí, por- Aquí espero. dame un segundo. ¿De acuerdo? Clon, ¿verdad? Sí, git clone. Se pone la ruta exacta y... Sí, y enter. Eh, no. Ah, ya, antes de hacer eso, ponle git enter y mira si te aparece esta información. Si no te aparece eso, necesitamos instalar el git en tu máquina. No tengo bien. Ya, ok, ya, chévere. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, déjame ver, esto aquí es, ya, te va a pasar el link. Windows es tu máquina, ¿no? Windows 10. Ya, chévere. Aquí está te voy a pasar este link. Ya. Ahí, por favor, instálalo. Sí. Creo que en Linux, bueno, queda bien instalado eso. Déjame ver. Sí, en Linux ya viene instalado. Aquí tengo un Linux, un Ubuntu dentro del Windows 10. No tienes como máquina virtual. No, aquí estoy utilizando el sistema que trae Windows 10 para poder instalar.
Ubuntu sobre Linux. Ubuntu sobre Windows. Sobre Windows, sí, perdón, me equivoqué. Right. O sea, tú puedes abrir aplicaciones de Linux directamente en Windows. Ajá, exacto. Right. ¿Me pasaste el link? Sí. Sí, sí te pasé. No, Sí no lo te, veo. no te ves, no lo ves. Ya, espera un momento. Te lo paso de nuevo. A ver. Ahí, por el chat. No, no llega. No Mm, sé, está mal. raro. Entonces Git para Microsoft. ponle Git for Windows en Google. Ahí se descarga. Dale, dale, yo lo hago. Ya, chévere, dale. Entonces, bien, entonces ahí ya podemos vernos. Todos podemos hacer el Git clone aquí. Entonces, les decía que hice un ls. Y ahí está, ¿no? Ahora, vamos a abrir el Eclipse y vamos a dirigirnos justamente a ese directorio. Ya, pero antes de hacerlo, veamos una cosita. Vamos a irnos a la ruta que se creó en el momento de descargarnos el proyecto aquí. Y ahí están los archivos, ¿sí ven? Ahí están los archivos. Voy a abrir el git ignore aquí. ¿Sí? Y vamos a ponerle el nombre de las extensiones que no necesitamos almacenar del Eclipse. Por ejemplo, ¿qué no vamos a almacenar de Eclipse? Vamos a revisar acá. Ya les voy a decir en el proyecto. No necesitamos versionar lo que les decía, ¿no? La metadata, yo lo voy a copiar y lo voy a poner dentro de mi git ignore aquí, ¿sí? ¿Qué más no voy a versionar? No voy a versionar tampoco este archivo que dice remote system 10 file, tampoco lo voy a versionar, ¿sí? Lo que está ahí adentro. Ya, y eso, vamos a dejarlo así por ahora. Vamos a darle guardar, cerramos y ahora miren lo que pasa. Una vez que ya le hice eso, yo le voy a hacer aquí un git status. Perdón. lscd curso Java, curso Java básico. Y aquí le voy a hacer un git status. En el momento que yo le hago un git status, él me dice cuál es el archivo que fue modificado. ¿Sí ven? Aparece en rojo. Entonces, este archivo está siendo administrado por Git y me indica que fue modificado. Lo voy a preparar al archivo, lo voy a poner en el stash para que él pueda hacerse commit de ese archivo. ¿Sí? Entonces, él te da la opción aquí de indicar si quieres deshacer los cambios o quieres agregarlo ya en la administración, el cambio quieres administrarlo ya desde Git. Para poder hacer eso le voy a decir git add -all. ¿Sí? Al hacer eso, miren lo que pasa con el archivo. Le digo git status, ella me aparece en color verde. ¿Sí? Y él me indica, todavía ¿lo quieres guardar en el stash ese archivo o le quieres dar commit? ¿Ya lo quieres asentar o lo quieres confirmar dentro de tu repositorio? Vamos a confirmarlo para que ya se guarde en el repositorio y poder hacerle un push al repositorio remoto. Bien, le voy a poner así, git commit. Con el git commit -m. Con el git commit yo voy a confirmar que el cambio que estoy realizando sobre el archivo va a quedar ya listo o guardado en el repositorio local. ¿Estamos? Entonces le voy a poner git commit
y el parámetro que le envío -m es para agregar un comentario. Entonces le voy a poner ajustes del archivo git. Archivo git ignore. Enter. Ahí ya le estás haciendo commit en el repositorio remoto. No. Estoy haciéndole commit en mi repositorio local. Entonces le voy a hacer nuevamente git status. A lo que le hago git status, él me indica, ¿ves? Aquí me dice, has hecho un commit, pero tienes que hacerle un push para que se publique tu commit local en el branch remoto, en el repositorio remoto, perdón. ¿Sí? Aquí él te indica eso, ¿no? Tienes que usar git push para publicar tus commits locales. ¿Estamos? Bien, si yo quiero revisar qué cambios ha sufrido la rama en la que estoy, yo le voy a poner así, git log. De ahí él me dice, ¿sí ven? Ahí él me indica cuándo fueron los commits que he realizado. A las 9:48 y luego fue a las 10:03. Lo hice localmente. ¿Sí ven? ¿Estamos? Bien, ahora, para poder enviar el commit o todos los cambios que yo he hecho, incluyendo branch, desde mi repositorio local hacia mi repositorio remoto, yo voy a escribir el siguiente comando. Git push. ¿Sí? Y automáticamente él va a publicar el cambio que hice en mi local hacia el repositorio remoto. Dese en cuenta acá. ¿Sí? Ahí está. Vamos a ver. Si hubiera ahí algunos temitas que tienes que hacer compare, como te sale automáticamente para que tú vayas haciendo el merge y toda esa nota. Ya, eso ya vamos a ver. Mira, en Git se pueden configurar flujos. Por ejemplo, tú puedes bloquear que nadie pueda, en la rama principal, nadie pueda hacer commit o push directamente, sino que necesiten pasar por medio de una solicitud de cambio. Entonces, una persona crea un branch, ya vamos a ver cómo funciona eso, crea una copia del branch, hace sus cambios y luego envía una solicitud de cambio para que alguien apruebe el commit. Cuando la persona aprueba el commit, revisa los cambios que están haciendo, ¿no es cierto? Él aprueba el commit y hace la fusión o la mezcla del branch que tú enviaste hacia la rama principal. En este caso no tengo ese control, sino que automáticamente todo lo que tú envíes, todos los commits, se van a ver reflejados. ¿Sí? Para poder revisar los commits que se hicieron en el branch desde mi repositorio remoto o del GitHub, voy a darle clic aquí donde dice 2 commits y aquí me aparecen, ¿sí ven? Las personas que han hecho los cambios. ¿Sí? ¿Estamos ahí? También se pueden realizar pull requests al repositorio, ¿sí ven? Desde esta herramienta se pueden hacer pull requests. Bien, por ahora, ¿cuál es el ejercicio que vamos a hacer? Agréguenle en el git ignore, le voy a pasar por el chat, agreguen lo siguiente. Agreguen esto. Hagan el cambio. Seleccione uno, Arturo puede hacer esto. Agregarle el git ignore y Luna Victoria puede hacer esta de acá. ¿Ya? Y ahí envíen los commits para ver los cambios acá. Y aquí, ¿qué modificas eso? Ya, tienes que modificar. Tienes que modificar el archivo. Ay, perdón. El archivo git ignore, este de aquí. Lo abres y le pones el cambio que te envié, el primero, por favor, el punto project. Y Luna Victoria hace lo mismo, abre el archivo y le pone en cambio punto settings. Ejecutan los comandos que le indiqué, que es, ya lo voy a poner acá para que lo puedan ver. Primero le hacen un git add, luego le hacen un git commit y luego le hacen un git push. Cuando haces git add, estás poniéndolo dentro de
workspace local. Exacto, así es. Yo ahorita estoy pero practicando con otro proyecto. Ah, ya, chévere. Oye, o sea que cuando haces tanto cambio, igual las otras personas o los otros desarrolladores también lo pueden ver. Sé que eso es lo que van en tu máquina. Cuando tú le haces el push, afectas el repositorio remoto y todos van a poder ver tus cambios. Esa es la idea. Pero ahí es la parte que yo se me hace complicado entender porque si es así, tú en el repositorio remoto solo afectarías una rama principal, digamos que es la máquina. Por supuesto. ¿Por qué tienes más ramas? Si todos Porque, están manejando local. porque tienes varios ambientes. Por ejemplo, ¿qué pasa si un día te dicen, sabes que quiero probar la versión en desarrollo? Entonces tú tomas la rama de desarrollo y de ahí generas tu aplicación y la entregas. Ya tienes todas las configuraciones para desarrollo en esa rama. Si tú quieres generar la producción, tú generas de la rama de producción porque tienes todas las configuraciones que apuntan a producción. ¿Sí me entiendes? Ah, Ya, ok, esa es la ok. diferencia. De ahí, en el mejor de los casos, debería existir una sola rama. Pero como en las empresas manejamos por temas de calidad, manejamos 3 o 4 ambientes, entonces ahí ya se crean una rama para cada ambiente. Ah, ok. ¿Sí? Y eso, y de cada de esas 4 ramas principales, pueden haber más ramas dependiendo de la cantidad de programadores que haya. O sea, de cada rama de ambiente pueden haber N ramas por programador. Por supuesto. Una cosa, ¿puedo compartir en pantalla? Por supuesto. Estaba viendo que yo, al momento de coger y descargar esa rama por GitHub, estaba viendo y veo que, bueno, se descargó curso Java básico, pero no lo. Bien, entonces, en el momento que hiciste commit al branch local y le hiciste push, acá ya podemos ver tus cambios, ¿sí ves? Sí, aquí están tus cambios. Yo puedo revisarlo aquí y listo. Ya, y aquí aparece la persona que lo hizo. Bien, entonces, en el momento que tú hiciste commit, mi rama queda desactualizada, ¿sí? Mi rama queda desactualizada porque, ¿qué sucedió? Teníamos la línea del tiempo, ¿no? Ahí estaba la rama y tú en algún momento yo hice un commit, hice un cambio aquí, hice un clone, luego vine acá y aquí hice un commit. Puedes compartir, por favor, disculpe. Ah, no estoy compartiendo, perdón. Ya. Entonces yo hice aquí un commit, ¿no? Commit del branch. ¿Ok? Bien. En este momento tú te bajaste la rama aquí, ¿no es cierto? Hiciste unos cambios y luego hiciste commit acá. Hiciste commit. ¿Sí? Pero la rama que yo estoy usando es esta de aquí, que tiene solamente información del commit de acá. Pero la rama actualizada, esta rama que tú hiciste, ¿no es cierto? Yo no tengo la información de ese cambio que tú hiciste. Porque en mi local solamente tengo mi último commit. Si yo le hago un git log, ¿sí ves? Solamente salen 2 commits, el commit inicial y el commit que hice yo. Pero si tú ejecutas un git log, tienen que aparecerte ahí 3 commits. El commit inicial, el commit del git ignore y el commit tuyo en tu local. Déjame ver. Ok, hazle un git log.
Correcto, eso está bien, bien. Ya, de acuerdo. Entonces, y veamos en el repositorio remoto. Voy a ver acá en el repositorio remoto. Voy a repositorios, curso ya básico. Y aquí aparecen tres commits, ¿sí ves? Tres commits. Bien, entonces, ¿qué te voy a hacer aquí? Cuando suceda eso, por lo general siempre se debe notificar a todos los desarrolladores que hubieron cambios en la rama base o en la rama principal, ¿sí? Y lo que hay que hacer es un git pull, ¿sí? El git pull es lo contrario al git push. ¿Estamos? El git push permite actualizar desde mi rama local hacia la rama original en el repositorio remoto. Y el git pull se baja los cambios que están en la rama original que no estén en mi rama local. ¿Estamos de acuerdo? Si lo vemos en el pane, aquí tengo mi repositorio local. Acá está el repositorio remoto. ¿Sí? Entonces aquí voy a tener. Ay, aquí tú tienes otra máquina local, ¿no? Local. Entonces aquí tú enviaste un último commit, que ese commit yo no lo tengo. Yo tengo aquí dos commits, ¿sí? Y tú tienes tres commits. ¿Estamos? Entonces, para poder subir el commit desde tu repositorio local hacia el remoto, tú ejecutaste el comando git push. Entonces, ese es lo que hace subir de local al remoto. Pero para poder descargarme el último commit, el último estado del repositorio, yo debo ejecutar un comando, digamos que es así como el antónimo del push, que es un git pull. Lo que él hace es bajarse el estado actual del repositorio remoto a mi máquina local. ¿Estamos de acuerdo? Entonces le voy a poner aquí git pull y me va a aparecer aquí que hubo un cambio, ¿sí ven? Aquí está. Me bajo el último commit que se hizo. ¿Estamos? Si yo le hago un git log, ya puedo ver los cambios que hizo Gamut. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Preguntas, por favor. ¿Todo está claro? Sí, Ok. Bien, si no hay Sí, preguntas, si no hay preguntas, vamos a ver algo adicional de Git. Por ejemplo, nosotros no podemos trabajar sobre la rama principal, la rama master o la rama original, sino que debemos crear ramas o subramas, ¿no es cierto? Que indiquen el desarrollo que tú estás realizando. Por ejemplo, si yo debo realizar una clase o algún archivo, agregarle un archivo a este proyecto, a este repositorio, yo no voy a trabajar directamente sobre la rama main, sino que voy a crear una rama adicional. Para poder crear una copia de una rama en Git, yo voy a escribir lo siguiente: git checkout -b. ¿Qué hace ese comando? Él lo que hace es copiar la rama principal, ¿no es cierto? Y crear o hacerme un snapshot de esa rama por medio de una etiqueta con otro nombre, para poder trabajar justamente sobre ese estado de la rama. Entonces aquí le voy a poner un nombre. Main, por ejemplo, cambio readme. ¿Sí? ¿Sí ven? Ahora, para poder ver cuántas ramas tengo, yo voy a decirle así: git branch. Ahí me aparecen dos ramas. Ojo, este cambio solamente está en mi máquina. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Yo no he subido todavía esa rama al repositorio. Está solamente en mi local. Y yo le puedo hacer cambios. Por ejemplo, voy a hacerle cambios al readme y le voy a decir ahora curso ya básico. Le voy a poner aquí aprendemos Git, ¿cierto? Lo voy a guardar, ¿sí?
y miren lo que pasa. Voy a hacerle un git status. Ahí está el archivo. Git add -all. Git commit -m. Y le voy a poner ajustes readme. ¿Sí? Y ahora, como esta rama no existe en mi repositorio remoto, al momento que yo le voy a hacer un push, él me dice que eso no existe. ¿Sí? Para poder enviar esa rama nueva a mi repositorio remoto, yo debo escribir el siguiente comando: git push -set upstream, ¿sí? Origin, y ahí le voy a poner el nombre de mi branch, que es todo esto, ¿no? ¿Estamos? Ah, perdón, algo O me sea, faltó. tú puedes hacer un push sin necesidad de hacerle un add. No, ya le hice el add, pues, ya le hice el add. Acá ¿Por qué te arriba. salió que eso no existe? ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, que no, es que de lo que yo tengo conocimiento en Git, Ajá. siempre tú trabajas, cada vez que le haces un commit, eso está dentro del stage. Exacto, Entonces ya por ahí ya supuesto. está listo para pasar a la nube, Al repositorio repositorio. remoto. Ajá. Mi pregunta es, ¿por qué te salió que no existe cuando le diste push? Porque estoy en otra rama. Mira, Ah, ok. mira, eso es lo que decía, ¿no? Git, al ejecutar el git branch, aquí en mi local tengo dos ramas. Tengo la rama main y la rama main cambios readme. Pero en mi repositorio remoto, no existe la rama main cambios readme. Ah, perdón. Se me fue todo esto. Eh, perdón, estoy metido en otro lado. Este es, ya me estaba asustando. Bueno, a ver, en mi repositorio curso ya básico solo existe la rama main. No existe otra rama, ¿sí ven? La rama la estoy creando en mi repositorio local. Aquí ya le hice git add y git commit, pero todo está en mi local. ¿Estamos? ¿Sí? Todo está en Ok. mi local. Ahora, yo la voy a intentar subir, git push, pero él me dice, no puedes subirla porque esa rama no existe en el repositorio remoto. Para exigirle que cree esa rama en mi repositorio remoto, yo le voy a decir lo siguiente: git push, y le voy a poner -set upstream origin, ¿sí? Y le voy a poner el nombre de la rama que cree, ¿sí? Eso de aquí es para que él haga el push de mi nueva rama y en el origin, en el repositorio original remoto, le ponga el mismo nombre de la rama, ¿no? Ahí está. Le doy enter. ¿Sí ven? Y acá ya me va a aparecer la rama que cree, ¿sí ven? Aquí está. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Y los cambios los voy a tener aquí. Si yo me voy a la rama principal, vamos a irnos a código, ¿sí ven? Me aparece solamente la versión del readme sin el cambio. Si yo me cambio de branch, me aparece el readme con el cambio que hice en el branch. ¿Sí ven? ¿Estamos de acuerdo ahí? Ahora, lo que estén apuntando a mi repositorio de Git, si ustedes le hacen un Git branch, no van a ver la rama que, que yo creé. ¿Sí? Hagan la prueba, ejecuten Git branch y solo van a ver la rama main. Para poder ver la rama que yo creé, nosotros vamos a hacerle un fetch. Entonces van a ejecutar el siguiente comando:
para que puedan ver la rama. Le ponen git fetch, así. A mí no me aparece nada porque está sincronizado, pero en el momento que ustedes hagan el git fetch, se va a descargar la rama que yo creé. ¿Estamos de acuerdo? Ejecuten ese comando, git fetch. ¿Sí? Y ahora sí, ustedes ya pueden hacer git checkout y pueden cambiarse de rama a la rama que se llama main cambio readme. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Bien, y ahí está. Y ahí ustedes le pueden hacer un git log. Uh-huh. Estoy poniendo git checkout, main, raya cambio, raya. Sí. Sí, puedes compartir para verle. Déjame dejar compartir yo. Listo, entonces ahí ya tenemos, ya le puedes hacer un git log. Se queda un git log y ya pueden ver los cambios, ¿no? Ahora, si yo quisiera que mi rama, la rama que se llama cambio readme, esta, los cambios se apliquen sobre la rama main, yo voy a generar una solicitud de cambio que se llama un pull request. Aquí le doy clic y le voy a decir que la rama cambio main, ¿sí ven? Pase todos los cambios a la rama main. Aquí yo le voy a poner ajustes de readme. ¿Sí? Entonces, todos los cambios que hice en la rama main cambio readme, ¿no es cierto? Se van a aplicar a la rama main por medio de una solicitud. Eso queda registrado. Sí, y aquí en este registro, aquí me aparece lo que estoy agregando. ¿Sí ven? ¿Cuántos archivos cambié? Uno. Y estoy agregando esto. Aquí puedo ponerle comentarios. Todo eso queda registrado. Y aquí puedo agregar a alguna persona que quiera ver el cambio que estoy haciendo, ¿no? ¿Sí ven? ¿Sí? Yo les voy a crear el pull request. ¿Sí? Y listo. Ahí estamos. ¿Ya? ¿Qué va a pasar ahí? Esto es como es un workflow realmente. Le va a llegar un correo a la persona que puse de revisor, ¿no es cierto? Y él puede ver esto de aquí, puede revisar los cambios, aquí, puede revisar los cambios que se hicieron. ¿Sí? Puede revisar los cambios. Aquí. Puede ponerle comentarios a ese cambio o él puede venir acá y hacer un merge pull request. Confirmar merge y listo. ¿Estamos? ¿Sí? Ahí, ¿qué pasó? Ahora des en cuenta. En la rama main, voy a tener aplicado ya el cambio que tenía en la rama main cambios readme. ¿Sí ven? Y me aparecen todos los commits. ¿Estamos? Entonces, todas esas ventajas ya me da el GitHub, ¿no es cierto? Al momento de manejar el tema del código fuente, puedo tener varios programadores, ellos crean sus ramas, ponen sus cambios y luego le envían a la persona que revisa, ¿no es cierto? Al encargado del fuente, al release manager o la persona que genere las aplicaciones, le envía las solicitudes de cambio para que sean aplicados sobre la rama principal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y ahí queda aplicado eso. Bien, ¿alguna pregunta que tengan hasta ahí? ¿No? ¿Todo está claro? No, ninguna. Ya, chévere. Entonces, ahora, en el momento que hice commit, nuevamente mis repositorios quedaron con un estado anterior al commit que subí. ¿Sí? Entonces voy a hacer lo siguiente.
git status, de aquí está bien, me voy a ir a la rama principal, para cambiarme de rama voy a escribir git checkout main, ¿sí? Le voy a hacer un git status, ¿sí? ¿Estamos? Y aquí le voy a poner git pull, ¿sí? Y automáticamente se descargó el último cambio que se hizo en el branch main. Le voy a ejecutar un git log y aquí tiene que aparecer ajustes del readme, merge pull request 1, esto de aquí. ¿Sí ven? ¿Estamos? Todo queda registrado. ¿Sí? Bien, ahora, qué pasa si yo estoy dentro de, estoy aquí, ¿no? En este punto, ¿sí? Yo puedo reversar los commits que se están realizando, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿de qué forma? Cada uno de estos, cuando ejecuto git log, cada uno de estos logs tiene un ID del commit, ¿sí ven? ¿Sí? Si yo quisiera regresarme al commit que hice actualizado por el curso, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a copiar este ID del commit y le voy a poner así. Git checkout access commit. ¿Sí? ¿Estamos? En el momento que yo hago eso, estoy tomando un estado anterior del repositorio de main, ¿no es cierto? Y ya no tengo los otros commits que se hicieron. Voy a hacerle git log y solamente me va a aparecer hasta el log, o me va a aparecer el último, el commit que hizo, en este caso, Gamut. No me aparecen los otros commits que se hicieron. ¿Estamos? Pero él me dice que tengo que crearme un branch, porque el branch que se crea es un branch temporal. Git branch, se crea un branch temporal, ¿sí ven? Entonces yo debo ejecutar un comando para poder obtener esa rama, la rama en la cual se hizo hasta antes del ajuste en el README, y voy a crear mi rama porque eso es ese branch que creé es temporal. Git checkout -b y le voy a poner main inicial. ¿Sí? Y me creé un branch partiendo de un commit. ¿Estamos? ¿Sí? Y ese branch yo lo puedo enviar nuevamente con un pull request, lo aplico sobre main y regreso todos los commits. ¿Estamos? Hago un reverso de la rama principal por medio de un commit porque iba a quedar registrado. No voy a borrar commit, todo va a quedar ahí registrado. Lo que estoy haciendo simplemente es un reverso. Creé una rama de un commit viejo, lo estoy enviando como pull request, se aplica en main y queda registrado que se hizo un reverso. ¿Estamos de acuerdo? Preguntas, por favor. No, ninguna, pero hablas de un reverso. Hola. Disculpa, dímelo, no te escuché. No, que tenía problemas con internet ahorita y escuché algo de reverso. Ya, eso no. ¿Explicaste eso? Sí, claro, mira, a ver, voy a explicarlo con el Paint, déjame ponerlo aquí, ¿ya? Yo tengo mi branch, vamos a ver el branch aquí. El branch era el branch main, ¿no es cierto? Que tiene, digamos, vamos a ponerlo que tiene tres commits. Commit A, commit B y commit C. ¿Estamos? Entonces, ¿qué tal si el commit A, este de aquí, tiene o dio problemas? Dio problemas en producción. Entonces voy a hacer un reverso. Necesito regresar al estado del commit B. ¿Qué debo hacer? Voy a ejecutar lo siguiente. Git
checkout commit B, ¿no es cierto? Y se va a crear una rama temporal con este commit, con este estado de esta rama, ¿no es cierto? Un temporal. Solamente va a tener commit B y commit C, commit A desaparece. ¿Estamos? Bien, una vez que tengo eso, yo no puedo dejar esa rama porque es temporal. Le voy a poner git checkout -b y voy a crear una copia de esa rama temporal. Le voy a poner aquí un nombre, ¿no? Main reverso. Puede ser cualquier nombre, o es una etiqueta nada más. ¿Estamos? Tengo este main reverso que solamente tiene la información hasta este commit y lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Una vez que tengo el main reverso, yo voy a enviar un pull request. ¿Estamos? Voy a enviar un pull request hacia el branch main. ¿Estamos? ¿Qué estoy haciendo? Estoy enviando un estado anterior al main, pero no para borrar el commit A. El commit A se va a mantener. Lo que ahora va a haber es un commit D que indica reverso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Ya, entonces ahí queda registrado. Allá hizo el commit A, B, C y en uno de estos quiso regresar al estado B y lo que hizo fue enviar un commit de reverso. ¿Estamos de acuerdo? Todo queda registrado. No estoy borrando ninguna versión, aunque haya sido con problemas, sino que estoy corrigiendo ese problema que hubo poniendo una versión anterior. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, en el main, en la rama, debe quedar registrado todo lo que suceda, absolutamente todo, 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 para que la persona que revise sepa en qué momento se hicieron los commits, ¿no es cierto? Cuando hizo un reverso, que puede ser que ese reverso también sea de errores, ¿no es cierto? Entonces, todo eso ahí él lo puede ver por medio del log del repositorio. ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? Sí. Bien. ¿Alguna pregunta que tenga? ¿Todo está claro? Bueno, con un ejemplo creería yo que se podría ah, Claro, ya. realizar todo. Claro. Entonces, ahorita creé un branch, ¿no es cierto? Hice exactamente lo mismo. Me creé, usé uno de los commits aquí para poder crear la rama, ¿no es cierto? Hice un git checkout commit aquí. Luego de eso hice un git checkout -b, que fue el que ejecuté aquí. Git checkout -b, el branch, ¿no es cierto? Y le ejecuté un git branch para ver en qué branch estoy inicial. ¿Ya? ¿Estamos? Ahora, voy a enviar ese branch, lo voy a enviar al repositorio remoto. De nuevo, si yo hago un git push, me dice que ese branch no existe. Tienes que ejecutar toda esta sentencia de aquí. La voy a copiar y la voy a pegar. ¿Ya? ¿Estamos ahí? Entonces, lo que hice fue enviar ese repositorio que está basado en un commit anterior para un reverso, lo envié a mi repositorio remoto. Entonces acá tiene que aparecer esa parte. O sea, automáticamente te dice qué es lo que debes hacer para poder hacerte la instrucción correcta. Sí, exacto, así es. Ajá. Entonces aquí está el branch, ¿eh? Aquí está. ¿Sí? Y yo puedo crear un pull request de eso. New pull request. ¿Sí? Y aquí voy a poner inicial. Ah, es que no le hice ningún cambio. Espérate, un momento. Vamos a ponerle un cambio a esto. Vamos a ponerle acá. Hay que marcar algún cambio para que pueda verse el reverso, ¿no? En este caso no hay ningún cambio, por eso que no lo veo. Vamos a ponerle aquí.
Eh, editar. En el read, mira. Ya, vamos a ponerle aquí reverso. ¿Qué indica aquí el reverso? Ya. Voy a ponerle aquí git add menos menos all git commit menos am, perdón, menos m, y le pongo reverso. ¿Sí? Como ya existe el brand, ya existe en el repositorio remoto, basta con hacer git push y listo. Ahí está. ¿Sí? Entonces, vamos a ver el cambio acá. Ya, ahí está. Y le voy a poner aquí en el main y le voy a decir crear pull requests. ¿Sí? ¿Estamos? Le digo crear pull requests. ¿Sí? Aquí la persona que revisa, ¿no es cierto? En este caso, como estamos afectando archivos que ya existían, ya estaban versionados, van a haber conflictos. Entonces aquí hay que resolver los conflictos, por ejemplo. ¿Sí? La persona que hace la revisión, pues tiene que manualmente quitar esta parte, la que está dando problemas, y dejar solamente el código que necesitamos. Oye, o sea, mira, finalmente las personas que en el desarrollo Ajá, hacen el pull y se acabó. exacto. De ahí Ya el, este trabajo de acá tiene que hacerlo la persona que hace el release manager, ¿no? claro, el release manager, y Sí, aquí exacto. obviamente no debe ser ningún desarrollador porque uno va a ser par. Por supuesto. Aquí tiene que haber una persona que revise el código y te diga qué estás pasando. Ya ¿No es listo. cierto? E incluso a veces ¿cómo se llama? Se utilizan eh, programas para poder validar, hacer una validación estática, de código estático. Entonces, ¿qué se hace? Se ejecutan, hay una de las herramientas que se llama Sonar, el cual hace una revisión de todo el código para ver si no estás utilizando malas prácticas de programación en tu código fuente. Son archivos. Exacto, SonarQube. Ajá. ¿Sí? Y ahí me aparecen aquí en la rama, ya me aparecen aquí todos los commits, ¿no? ¿Sí? Bien, listo entonces. ¿Alguna pregunta que tengan adicional? No, todo está claro. Bien, entonces mañana vemos los otros detalles que faltan. Vamos a ver el tema de hilos de Java y también vamos a ver el tema de cómo leer archivos, cómo escribir archivos, cómo leer archivos propiedades, que eso también he visto que es necesario. Esperemos llegar también a manejar algún recurso externo como una base de datos para ver cómo se hace la conexión a base de datos usando JDBC. Y, y listo, entonces. Nos quedamos ahí hasta mañana. Listo, muchas Vale. gracias. Listo, gracias. Chao. Chao.